Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Hoy nos acompaña doña Nela García, que ella es, máster en Administración Educativa, ha tenido muchísima experiencia también en la enseñanza del inglés y tiene especialidades en tecnología educativa y entornos virtuales de aprendizaje. Sobre todo es educadora de corazón y pertenece al Team Burit hace muchísimo tiempo. ¿Cómo está, doña Nela? Muy bien, usted Virginia, yo encantada de esta invitación y de poder compartir con ustedes este maravilloso mundo de la educación que a todos nos apasiona y estoy para servirles. Bueno, la verdad es que nos encanta tenerla por acá, nos encanta la gente apuntada y con buena actitud, así que bueno, qué dicha que la tenemos por acá el día de hoy. Hoy tenemos a doña Nela en uno de estos episodios que estamos haciendo ahora en Burit, porque ella nos va a comentar de un tema que realmente a ella la apasiona mucho, que ella sabe un montón y quiere compartir un poquito con nosotros y con nuestra comunidad sobre todo lo que es correspondiente a habilidades para la vida. Entonces, doña Nela, le voy a dar la palabra para que usted nos explique un poquito por dónde podemos empezar a hablar de este tema que ya sabemos que es tan amplio, ¿verdad? Para que usted nos comparta toda esa información que usted tiene. Ok, con mucho gusto, Virginia. Bueno, primeramente considero importante definir lo que es una habilidad, ¿verdad? Porque cuando pensamos de habilidades de una persona que es muy hábil en los deportes, obviamente vamos a pensar que esa tiene toda su parte física y que le permite tener una buena condición para poder correr o hacer ejercicios. Entonces esto lo llevamos al plano de la educación, pero estas habilidades que nos referimos son las capacidades aprendidas que la población estudiantil utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Exacto. Eso conlleva, por lo tanto, que nosotros replanteemos el modelo de educación que teníamos en el pasado. ¿Por qué lo digo? Porque antes la educación estaba enfatizada mucho en el aprendizaje de objetivos. Entonces, cuando los estudiantes llegaban a una prueba escrita, tenían que cumplir y estudiar de memoria una serie de objetivos y se les calificaba por eso. Entonces, realmente eso no le vemos sentido, porque si llegamos donde ese mismo estudiante a preguntarle sobre un tema del examen 2 meses después, tal vez este estudiante, exactamente. Entonces, entenderemos que dimos, entonces, ¿qué tiene sentido también el tema de la evaluación? Si este estudiante no está aplicando lo que aprende en una forma que sea significativa para él. Y de esto vamos a ver, doña Nela, es un tema que se ha hablado siempre, ¿verdad? O sea, los que somos educadores y hemos trabajado en el ámbito de educación tanto tiempo, lo hemos conversado toda la vida. O sea, ¿de qué me sirve que un chico sepa del libro de texto de memoria la respuesta si ya después en la práctica no tiene idea de qué le estoy hablando, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez ahora ya está entrando un poco más este tema con fuerza y tal vez se le está dando el abordaje que se le tiene que dar. Correcto, en efecto, yo creo que un factor primordial que marca, digamos, la diferencia es esta condición del siglo XXI en el acceso a las tecnologías móviles, ¿verdad?, que agilizan la comunicación y el manejo rápido y eficaz de la información. Como decís vos, la idea, creo, inclusive por experiencia, la pandemia nos permitió mucho también a todas las instituciones educativas replantear este modelo, porque íbamos a tener a los estudiantes en las casas y entonces no tampoco le íbamos a ver significado que ellos aprendieran ciertos contenidos sin que ellos entendieran o se convirtieran ellos en los constructores de su propio conocimiento. Exacto. Entonces la idea de estas habilidades es poderlo proveer, que los profesores, en lugar de convertirse en alguien, en uno que le vacía la información y el conocimiento al estudiante, sino más bien sea un facilitador de que el estudiante pueda construir este conocimiento. Y eso que dice usted, ¿verdad? Que la pandemia en realidad, fue una encrucijada para todas las instituciones, porque fue del día a la mañana cierre y ve a ver qué hace, ¿verdad? Pero yo creo que eso para nosotros fue también demasiado, nos empoderó demasiado de ver qué pueden hacer los docentes, qué herramientas ya existen, ¿verdad? O sea, hay tanto al alcance que nos permite hacer que los chicos desarrollen toda esa capacidad que tiene, que no solamente repitan como un periquillo, ¿verdad? Sino que realmente produzcan y realmente se apoderen, ¿verdad? De toda esa información para que la puedan utilizar día a día.
Correcto, y ahí es donde la educación la debemos ver vista como un cambio de paradigma, donde no está enfocada en el docente, sino en el estudiante. Ahí obviamente ahí debemos de pensar en que el profesor debe desaprender, y me gustaba mucho lo que anotabas, de que a veces estamos acostumbrados a guiarnos por un libro. Entonces tenemos profesores que si no repiten también nuevamente como Lora y repitiendo todo lo del libro, entonces ellos mismos se ven como en una encrucijada, pero sí. ¿Qué voy a explicar? Exacto, y le cuento que no solamente los docentes, ¿verdad? Porque también tenemos la parte del padre de familia que tiene ese conocimiento o esta manera de aprender tan engramada, ¿verdad? Que dice, es que mis hijos no terminaron los libros de texto a final de año. No aprendieron nada y uno dice, pero ¿cómo, verdad? Correcto, y eso sí es cierto, digamos, uno en experiencia ha tenido padres que le dicen, no, es que tienen que ver todas las páginas del libro, pero yo creo que aquí la labor de nosotros desde la educación es poder, porque yo creo que esto también es algo que tenemos que tener conversatorios con los padres de familia, obviamente primeramente con el personal, para decirles que nosotros estamos en ese camino a un cambio de paradigma, que lejos de tener de la tapa a tapa, ver un libro, es que sus hijos e hijas están en este proceso de aprendizaje de estas habilidades, y algo maravilloso que tienen las habilidades es que nos permite entender que nunca nosotros como seres humanos vamos a dejar de aprender. Es algo que todavía nosotros, ya saliendo de un contexto universitario, de un sector de educación, seguimos aprendiendo. Y son habilidades que nos van a permitir poder convivir en una sociedad donde nos demanda a nosotros tener pensamiento crítico, donde nos podamos relacionar y trabajar en compañerismo con las personas que nos rodean. Exacto. Ahora, doña Elena, no sé si vamos a ver a nivel de primaria, de secundaria, ¿cómo se ha abordado este tipo de cambio? O sea, ¿cómo es que yo hago esta introducción a mis docentes, ¿verdad? Tal vez si nos conversa un poquitito de eso, ¿cómo es que yo puedo ir canalizando toda esta información para que mi institución diga, no, mira, ¿verdad? Esto es algo que deberíamos definitivamente aplicar nosotros para tener un plus, o sea, ¿verdad? Bueno, particularmente una de mis recomendaciones en el área por la parte académica es que debe haber un buen acompañamiento y una buena guía de parte del director académico al personal docente. Es el sentarse con ellos y obviamente primeramente empaparlos acerca de, en el caso particular mío, de lo que es la nueva reforma curricular. Por ejemplo, yo antes no era muy amiga de los programas que tal vez el MED daba por el tema de que se enfocaba mucho en objetivos y las evaluaciones muy enfatizadas en prueba escrita y obviamente lo que les explicaba anteriormente. Yo considero que en esta nueva reforma curricular hay material muy rico, pero tenemos que ejercitar la disciplina de poderlo leer, sumergirnos, entender lo que representan las 4 dimensiones de las 13 habilidades que el Ministerio de Educación plasma. Porque si nosotros no tenemos esta disciplina, que yo creo que a veces como costarricenses carecemos esta habilidad de poder escudriñar, de leer, de investigar, de entender, es un punto que nosotros debemos considerar. Entonces, desde la dirección académica, empapar a los profesores sobre esta nueva reforma curricular, donde está planteada en una forma muy bonita, en que son las 4 dimensiones, donde nos habla las formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otros, herramientas para integrarse al mundo y maneras de pensar. Y en estas dimensiones tenemos habilidades. Por ejemplo, en las formas de vivir en el mundo se habla mucho de una ciudadanía global y local. Sí, el Global Citizen, ¿verdad? Ahora que está tan de moda. Exactamente, entonces cada una de estas dimensiones tienen habilidades. Entonces, luego es importante hacer una revisión precisamente de estos programas que desarrollan cada uno de los profesores, porque obviamente eso está plasmado en cada materia, y de esa forma
ya explicarle al cuerpo docente que no está enfatizado en sí en cumplir ciertos objetivos o contenidos. Claro. Los objetivos o contenidos es el medio, no es el fin, que antes esa era lo que teníamos. Ese es el fin. Si lo logra, check. Exacto. Viera que nosotros lo vimos mucho el año pasado con mi hija, porque a pesar de que es tan chiquitita, ¿verdad? El año pasado estaba en prepa. Era así, ¿verdad? Claro, vieron la pandemia y nadie sabía qué hacer y no, tiene que ver esto, tiene que ver esto, tiene que ver esto, y entonces llegó un punto en el que un mes veía una cantidad de temas, ¿verdad? Que ni le puedo explicar, o sea, y al final uno le preguntaba y ella fue algo que vio un día y olvidó, ¿verdad? Completamente. Entonces, bueno, todo eso nos ha enseñado también la virtualidad, pero qué importante, digamos, que el docente logre entender que muchas veces ahí está el contenido, sí, tenés que verlo, bueno, y abordarlo y etcétera, pero eso no es lo último que tenés que hacer, o sea, eso no es la finalidad total, ¿verdad? Correcto, coincido contigo, es la idea antigua de que, como les decía, el profesor es el que les va a llenar de contenido, de líquido, de conocimiento al estudiante, pero nuevamente eso se vuelve a filtrar, es porque no va a tener significado. No debemos que saber que para uno aprender, el aprendizaje debe ser significativo, el estudiante tiene que verle sentido, tiene que decir por qué yo quiero aprender esto, por qué tengo que aprender esto. ¿Verdad? ¿Para Exacto. qué necesito? Y de ahí, Virginia, la importancia que el profesor se convierta en un facilitador. Considero que los profesores deben ser apasionados, Virginia. Creo que cuando un profesor está apasionado va a ser capaz de poderle transmitir y empapar al estudiante la importancia precisa de aprender esas habilidades. Y como te decía, también eso poderlo transmitir a los padres de familia. Creo que el trabajo para una institución educativa es un reto, porque es un trabajo planificado, como les decía, primero a los profesores, irles enseñando y dándoles las herramientas cómo deben diseñar sus clases, porque ya no va a ser por contenido, sino qué actividades de mediación va él o ella a realizar para que los estudiantes sean los constructores de su propio conocimiento. Y ahí coincido también lo que decía, los padres a veces le dicen a uno, no, es que el profesor tiene que decirme cómo mi hijo se iba a lograr un 100. Y como yo le digo a los padres de familia, no todo esto es un proceso. Y más especialmente ahora con Faro, ¿verdad? Que ahora toda la inquietud y el estrés está de los chicos ahora que sabe que ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Que vamos a ver, pero yo también, bueno, ahí vamos a hablar un poco tal vez más del panorama ya como nacional, ¿verdad? No de tanto lo que uno podría hacer como a nivel de institución, pero yo digo, bueno, antes se llamaba bachillerato, ahora le van a poner Faro. Es un requisito que tenés que pasar, pero también es significativo para el estudiante, ¿verdad? O sea, tenés que hacerlo, es un requisito, pero no es 1000 veces más bonito cuando una docente llega a la clase y le dice al estudiante, inclusive para el mismo papá, no, vamos a hacer un PBL, ahora todo es Project Based Learning, ¿verdad? Yo necesito que durante el trimestre trabajemos esto, que hagamos tal cosa, que el estudiante investigue, que pueda crear, es 1000 veces más bonito, inclusive es una experiencia que el estudiante va a recordar por muchísimo tiempo, ¿verdad? No solo el conocimiento que ya le quedó ahí, o sea, que logramos que quedara, sino toda la dinámica que él tuvo que realizar con sus compañeros, con sus amigos para poder llegar al fin último, que era el aprendizaje, ¿verdad? Correcto, coincido con vos. Por ejemplo, yo les ponía a los padres de familia un ejemplo. A nosotros, bueno, en matemáticas, ¿verdad? Que esa es la materia que todo el mundo... que siempre. Exactamente, le da favor, ¿verdad? Sí. Tienen que aprender, por ejemplo, en la antigua escuela, de memoria las fórmulas de perímetro de área. Entonces ya tienen que recitar a memoria la del cuadrado, lado por lado, es el área. El área, el perímetro, lado más lado, más lado, más lado. Y eso no tenía sentido. Y bueno, tal vez en el tiempo que yo estuve en la escuela, ¿verdad? No tenía sentido, pero qué diferente es ahora, y yo hablaba eso con los padres de familia, cuando, por ejemplo, a mí me ponen, bueno, tenemos una cancha de fútbol donde nos están metiendo las vacas y tenemos que cercarla y ponerle, bueno, lo que tenemos es alambre de púas.
y Ajá. necesitamos meterle por lo menos unas 5 vueltas de alambre de púas. La cancha tiene tanto por tanto, es rectangular. Ajá. Entonces ahí es donde traemos este tema Sí. de lo que es las fórmulas de perímetro y Ujú. tiene sentido, pero antes igual nos ponían el rectángulo, sáquele el perímetro al Sí, rectángulo, y qué bonito sáquele. también para el chico, ¿verdad? Entender que ya eso que estaba en el aula, que su profe antes llegaba y repetía de la misma manera que estaba en el libro, ¿verdad? Ahora él puede ir a la cancha del colegio, puede ir con sus amigos, imaginar un panorama y decir, no, estas vacas no pueden entrar acá. Necesito, necesito ver cómo hago para cerrar esto y que no entren, ¿verdad? Y que al final, después cuando lo devuelves a la clase o en la misma cancha, le puedes decir, chicos, ¿se dieron cuenta de lo que hicimos? No, bueno. Medimos el perímetro de la cancha, lo cercamos, hicimos esto. Así es como se usa en la vida real, ¿verdad? Así es como puede pasar. Puede ser que el día de mañana no tenga una cancha, pero tenga un lote al que se le meten las vacas. Entonces, tenés que ver cuánto mide el lote, etcétera. Son cosas que existen y que son normales en nuestro entorno y que no solamente quedan en el libro de texto. Correcto, eso se llama aprendizaje significativo. Un Completamente. aprendizaje que se vuelve para mí, en mi cotidianidad, yo voy a entender y voy a solucionar. O igual con, bueno, tienes que poner, queremos cambiarle a la casa el piso. Igual, Exacto. necesito comprar el piso y los pisos los venden por metros cuadrados. Exacto. Entonces, este ejercicio de llevar estabilidad, porque muchos se preguntan, pero las habilidades no son innatas. Hay habilidades innatas que obviamente cada uno tendremos, que tal vez yo no tuve que ejercitarlo tanto para lograr ciertas cosas, pero cuando hablamos de estas habilidades, son habilidades que nosotros deseamos desarrollar en los estudiantes y que no es completadas en un periodo específico, sino a lo largo de la vida, como una consulta de un padre, pero doña Nela, ¿cómo vemos nosotros que nuestros hijos están adquiriendo esas habilidades? Entonces yo les ponía el ejemplo de la escritura, por ejemplo. Cuando un chico está en edad preescolar, que ahí empieza a identificar las letras, empieza con un periodo de desarrollo de la habilidad de la comunicación escrita. Luego ellos van avanzando en lo que son palabras, las palabras se convierten en oraciones, las oraciones se convierten en párrafos y ya cuando ellos llegan al colegio empiezan a hacer párrafos de diferente índole, explicativos, y una serie de tipos de párrafos. Entonces, ellos lograron sí o no ciertas habilidades, sí, pero las lograron desde habilidades que iban creciendo, ¿verdad? Hasta lograr un producto final y en lo que conocíamos antes, una redacción de 300 palabras, donde tuviera una introducción, párrafos de desarrollo y una conclusión. Pero eso nos permite a nosotros entender que las habilidades es un proceso a lo largo de todos los años escolares que está el estudiante y que eso se extienden a través de la vida. Y eso nos lleva, doña Nela, también no solamente, digamos, ahora, bueno, usted pone el ejemplo con esta parte de español, pero por ejemplo, es que hay padres que le dicen a uno, ¿verdad? A mí que me tocó tantísimos años este tema, que le dicen a uno, pero es que este chiquito ve, vamos a ver cuál se me ocurre, la célula todos los años hay que ver la célula, y uno le dice, pues precisamente, ¿verdad? Porque es algo que ahí está, que existe y que va a existir toda la vida, ¿verdad? Y que lo necesitan para su vida, pero tal vez ellos solamente siguen viéndolo así. Es que en los contenidos siempre me aparece la célula, es que ahí siempre está, es que es lo que usted dice, la escritura, todos los años tenemos que trabajar con la escritura, ahí está, ¿verdad? Es algo que van adquiriendo y que van mejorando cada vez. Lo que pasa es que la gente lo ve simple y sencillamente como eso, como, ay, qué pereza, todos los años es esto mismo. Entonces, si el docente logra, si la institución logra cambiar la manera en la que ellos pueden desarrollar o cada vez ir mejorando cierto tema, ¿verdad? Ya tal vez eso va a ser un tema que al papá le sea atractivo, ¿verdad? No es solamente que todos los años repiten como un periquillo entonces las partes de la célula y para qué sirve y que la mitocondria y que la verdad, sino que cada vez es más experimental, cada vez lo ven más a fondo, pueden hacer proyectos, pueden investigar, que usen un microscopio, lo que usted quiera, ¿verdad? O sea, es que hay tantas posibilidades y ahora
también con la virtualidad, ¿verdad? Hay tantas herramientas que han salido que ellos pueden utilizar y que pueden ayudar para desarrollar ese conocimiento, ¿verdad? Que las opciones son casi que infinitas, yo creo. Pero entonces, qué importante eso que usted decía, ¿verdad? Todos los años lo van a ver, pero cada vez se va expandiendo, cada vez va mejorando el conocimiento para poder hacer que el chico lo asimile un poquito mejor cada vez, ¿verdad? Correcto, sí, y volviendo a esto de la escritura, como le decía a los padres, no significa si yo en el pasado supe que las leyes, por ejemplo, que yo debo iniciar con mayúscula y terminar con punto, que entonces ya cuando yo avance, ahora hago todos los párrafos en minúsculas, no les pongo dejar de existir. O sea, no vale, ¿verdad? Entonces, como decís vos, sí es cierto, son procesos que más el énfasis en contenidos es lo que está detrás de ese contenido. ¿Qué habilidad estoy desarrollando? Tal vez en una, será pensamiento crítico, será en lo de la célula hablamos mucho un pensamiento sistémico, donde yo entiendo las partes por el todo y el todo por las partes y puedo hacer estas relaciones unas con otras. Pero como decís vos, es desaprender lo que hemos aprendido. Sé que eso está muy trillado, pero realmente eso es lo que nos lleva a nosotros a entender. Y como te decía vos, nosotros en el caso particular, la pandemia nos permitió replantear, y por lo menos en mi caso, desde una dirección académica, wow, o sea, yo dije, este es el terreno preparado para apasionar al cuerpo docente y darles a entender. No es fácil la tarea, Virginia, porque constantemente pasa uno acompañando, dándoles realimentación, porque siempre se dice eso. ¿Qué? Les dice que se está bueno o malo. Yo les digo siempre a los compañeros, no es que les diga bueno o malo, sino es realimentación. Exacto. Porque si no tenemos a los docentes, a los padres de familia, dando espacios de conversatorios, así como el que tengo con vos, ellos no van a entender, porque al rato ellos tampoco necesariamente son educadores. Entonces la idea es poderlos empapar de esta realidad. Y yo creo que el reto principal es, como usted mencionaba, ¿verdad? Es el cuerpo docente, porque lo mismo que usted me menciona, vamos a ver, ellos tienen que reaprender todo, ¿verdad? No es lo mismo haber pasado, digamos, cuando yo fui a la universidad y saqué la maestría en administración, eso no significa nada en el aula, no significa nada para mí. Hasta el momento en el que yo estoy en una institución y tengo que replantearme todo, tengo que ver cómo hago para que los docentes, que sea atractivo, que busquen proyectos, que busquen herramientas. Hasta ese momento es donde esa es la escuela de uno, ¿verdad? O sea, la escuela de uno no es la universidad, la escuela de uno es cuando ya usted tiene que estar en el lugar, trabajando y viendo a ver cómo resuelve las situaciones tan locas como esta pandemia que nos ha presentado, ¿verdad? Porque realmente fue algo que nos agarró desprevenidos, ¿verdad? Entonces ahí es donde realmente está el reto, yo creo, en el cómo gestionar, o sea, cómo llegar uno a ser un líder y gestionar que su cuerpo docente entienda esto, que entienda este valor y que se lo pueda transmitir a la comunidad, ¿verdad? Porque muchas veces también tenemos muchos docentes de la vieja escuela, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó el año pasado con docentes ya casi que por pensionarse y pasar a la virtualidad de la noche a la mañana. Y lo hicieron excelente, pero porque realmente tuvieron la actitud y las ganas de hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la gente que realmente no tiene ese impulso, o no, ¿verdad? O no lo incentivó esto, que entonces nada más quedaron atrás, me imagino. Correcto. De ahí, Brigitte, bueno, y añadirle que aparte los de la vieja escuela o los que tal vez en la universidad no nos pusieron dentro del currículum, ¿verdad? El tema de manejo de disciplina, de apoyos que los estudiantes, tendríamos estudiantes con apoyos no significativos, significativos. Entonces, realmente yo estoy consciente de que esto representa para cualquier profesor un reto, pero como carga de trabajo adicional abismal, ¿verdad? Pero correcto. Y no te voy a mentir, esto del trabajar y diseñar actividades de mediación utilizando estas habilidades sí va a representar para el docente un mayor trabajo, porque antes ellos se guiaban mucho, por ejemplo, en lo que los libros de texto les indicaban en la parte del pacing, ¿verdad?
sí, que hagan el ejercicio tal, de la página tal a la tal, y nuevamente era un tipo de actividad donde el estudiante tenía que repetir o responder a un cuestionario y nuevamente volvíamos a lo que era la memoria. Entonces, en efecto, hay profesores que van a poner resistencia. Claro. Creo que estos últimos años sí hemos tenido docentes que han tenido que aprender en un periodo muy corto y enfrentar una serie de temores o tal vez porque se vieron de un momento a otro que la pandemia también los llevó a que tenían que usar Zoom y tal vez el Zoom una forma más básica y me acuerdo yo por experiencia, hay profesores que me tenían que escribir, es que ahora sí, ¿cómo hago para escuchar a los chicos? ¿Verdad? Es un tema que puede ser muy frustrante, pero ahí la importancia, Virginia, sigo insistiendo, del acompañamiento, del seguimiento que haga la persona, el coordinador o director académico. Nosotros no nos podemos poner como demanda, sino ese acompañamiento, que ellos vean que uno les da a ellos las herramientas, los ejemplos, el modelaje y ante todo también, como te decía, la pasión. Porque creo que, y poder sacar de ellos esa pasión para que los lleve a ellos. Entonces es bonito ver cómo profesores te comparten experiencias que van entendiendo de la importancia de que este aprendizaje sea significativo. Y de ahí, Virginia, al otro tema, que por eso me gusta ahora que hablabas de lo que es aprendizaje basado en proyectos. Esto nos ha llevado a replantear la forma de evaluación. Totalmente. Correcto. Nada que una prueba escrita, porque ya vimos que en la pandemia, si hacíamos pruebas virtuales, no podíamos poner la mano al fuego y que no se pasara la información entre los estudiantes. No, era imposible saberlo. Era imposible para mí decir, bueno, vamos a ver, ¿qué hago? ¿Imprimo las pruebas, las dejo en el colegio y que pase por ellas? No tiene sentido. Se las mando por correo, que la impriman y me la manden por fotos. ¿De cómo sé que la hizo? No había manera, ¿verdad? Entonces, eso nos llevó a, por ejemplo, a nosotros nos pasó en inglés. Entonces dijimos, bueno, nos gustan las presentaciones orales, etcétera, ¿verdad? Un tema chiva, usaban unos libros muy bonitos de National Geographic que tienen que ver con todo esto de Global Citizen, etcétera. Lindísimos. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos que nos exponga el chico y que no sea por Zoom, donde, ¿verdad? Qué aburrido ahí, el chiquito hablando. Y bueno, encontramos herramientas que hacían el video, que ellos lo podían editar, que le ponían emojis, que le ponían música, que le ponían cosas chivísimas. No tenían ni siquiera que descargarlo. Descargaban ahí un código QR y con eso ingresaban a la plataforma, el docente lo podía ver, los otros chicos, o sea, llegó a un nivel tan bonito que los otros chicos les comentaban a ellos mismos, les hacían reply con videos, o sea, se volvió divertidísimo y uno decía, ¿y para qué ocupo yo en este escenario una prueba escrita? Correcto. Se volvió completamente innecesario. Correcto, y ahí por eso la inclusión, y que eso inclusive está dentro de la dimensión 4 que propone el MEP, que se llaman las herramientas para integrar al mundo. Sí. Porque nuevamente aquí la tecnología nuevamente no se ve como un fin, no es que quiero aprender PowerPoint o quiero aprender Word o Ofimática, ¿verdad? Eso es importante, obviamente nosotros, sino que más bien la elaboración de documentos o productos de mi propia autoría, o por ejemplo que si tengo que hacer una presentación, entonces sí voy a usar PowerPoint, pero no en sí la herramienta, sino vista desde que va a ser el medio que me va a permitir a mí construir el trabajo colaborativo. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones en internet exactamente, que hay pizarras donde cada uno le va agregando su punto de vista, entonces se convierten, ya vemos la disciplina que leen lo que otros estudiantes comparten y tienen que decir si les parece o no. Las plataformas estas pedagógicas, tipo Moodle, que permiten que los diseños se hagan foros, crucigramas. Entonces, vemos, por ejemplo, yo, Virginia, estoy enamorada, digamos, y realmente veo muy positivo todo lo que ha pasado con la pandemia. Sí. Creo que yo siempre fue alguien como que yo estaba adelantada a mi tiempo, porque me acuerdo yo cuando era educadora en el área de inglés,
y yo decía, mira, yo usaba indirectamente el aprendizaje basado en proyectos. Completamente. ¿No se llamaba así o no lo conocíamos de esa manera? Nada, pero nada, se usaba. Virginia, exacto, pero lo integraba en el área de inglés para la parte de reading, para la parte también de colaboración. Trabajamos un newspaper donde ellos tenían que hacer entrevistas, entonces la parte de expresión oral, la parte de expresión escrita, trabajo colaborativo, y yo creo que sí, que el uso también de la tecnología, aparte que los chicos se sienten muy identificados, ha permitido que esto fluya de una forma más bonita, ¿verdad? Y más significativa para ellos. Y también que, bueno, tal vez estamos obviando un punto que es muy evidente, ¿verdad? Pero nosotros ya ahorita lidiamos con nativos digitales, ¿verdad? O sea, ya la clase de cómputo que me daban a mí cuando estaba en la escuela, ya eso, o sea, está completamente obsoleto. O sea, yo no me imagino a mi hija en la clase de computación recibiendo lo que me daban a mí, ¿verdad? O sea, seguro se duerme del aburrimiento. Los chicos de ahora saben hacerlo, o sea, ellos están demasiado al tanto de la tecnología y saben utilizarlo. Lo que hay que hacer simple y sencillamente es guiarlos para el fin que nosotros requerimos, pero de que saben hacerlo, o sea, ya esa parte yo creo que ya completamente la pasamos, ¿verdad? Correcto, y creo que también y el mismo uso de la tecnología y el acceso que ellos tengan a las redes y de todo, también va a implicar habilidades de que ellos sean críticos y que hagan un manejo de la información adecuado, ¿verdad? Porque por eso a mí me encanta esto de las 4 dimensiones, porque todas permean unas con otras, porque decía que tenemos nativos digitales, pero también les tenemos que dar a ellos las herramientas para que aprendan a analizar la información. Que no sea que no acepten todo por un hecho porque aparece en una red social, sino que tengan también la responsabilidad y ciudadanía digital de decir, yo necesito verificar que esta información sea real y se conviertan en estudiantes críticos. Y es curioso porque inclusive los mismos chicos ya más o menos siendo chiquititos ellos saben, ¿verdad? El otro día comentaban en la clase, estaba mi hija en clase virtual, y comentaban que alguien vio no sé qué en Instagram, o yo no sé en cuál red social, y los mismos chicos decían, ay, teacher, pero eso de fijo no es cierto, ¿dónde lo vio usted? Y yo decía, y son chiquitos de primer grado, ¿verdad? O sea, y ellos dentro de su inocencia, ¿verdad? Porque no podría explicar de otra manera, ellos decían, ay, no, eso no puede ser verdadero, teacher, ¿usted ¿de dónde lo vio? Eso no salió en las noticias, le decían. Y yo decía, claro, o sea, ellos ya tienen esa malicia de decir, me salen, no sé, 40 posts al día de esto, y no puede ser cierto esto otro que me están diciendo, ¿verdad? O sea, ahora yo toda curiosa, ¿qué le dijo la profesora? Sí, ya no me acuerdo qué era. Yo creo que no lo dijo la profe, más bien, creo que lo dijo un chico, o sea, un chico dentro del aula dijo, teacher, es que yo vi, no sé, que Plutón, ¿verdad? O sea, alguna cosa así rarísima, y entonces le decían, ay, no, eso de fijo es mentira, mira qué lindos, porque ellos mismos ya, ¿verdad? Ya ellos disciernen y dicen, no, esto, o sea, puede ser que ahí me lo pongan, pero de que es cierto, no necesariamente. Correcto, bellísimo, eso ver ahora que nuestros chicos, ayer tuve la oportunidad de compartir con los chiquillos de octavo, y yo decía, ay, me hubiera encantado ser profesora de los chicos de ahora, y se los diga a ellos, y me dicen, ay, doña Nela, pero ¿por qué piensa eso? Y digo, no, me encanta. Me dicen, no, es que a veces los profesores no les gusta que les preguntemos tanto. Yo particularmente me encanta. Eso representa un reto también para el mismo profesor. Y todo lo contrario, ¿verdad? Más bien esos chicos que ahora todo lo cuestionan, que todo lo ponen en la lupa. A mí eso me encanta porque yo digo, eso significa que cuando ellos sean grandes van a ser iguales. O sea, son chicos que van a estar siempre detrás de buscar lo que es verdadero, siempre detrás de buscar cómo se hacen las cosas de la manera correcta. Entonces, claro, si ahorita lo que tienen es al docente enfrente y cuestionan al docente, eso está muy bien, ¿verdad? O sea, correcto. ¿Por qué yo tengo que creer que lo que usted me está diciendo es cierto? No, yo puedo investigar a ver si es así, ¿verdad? O sea, como le digo, aún sea en primer grado y con una cosa así súper loca, ellos saben que ellos pueden investigar y que tienen al alcance 1000 opciones para ver si lo que usted me está diciendo es como es, ¿verdad? Correcto, y es parte precisamente del desarrollo de estas habilidades. Completamente. De que sean críticos. Obviamente yo les digo a los profesores, dejen que los estudiantes participen,
pero que obviamente sus justificaciones sean sostenidas con evidencias, todo con evidencia, y que hayan ellos tenido el proceso de manejo de esa información para ellos sustentar lo que ellos mantienen. Porque si es, por ejemplo, en un trabajo, ¿verdad? Que pueden hacer un proyecto y en una parte de conclusión tienen que poner por qué les gustó, no se vale, es que es muy bonito, es muy interesante, no. Sí, Tienen que tener la parte, y ahí también es el tema de evaluación, que ya no es evaluar, ya completó lo de las conclusiones, no. Tenemos que tener indicadores claros que cumplan de acuerdo a esas habilidades establecidas y que el estudiante lo tenga claro. Y yo creo que siempre, ¿verdad? No está de más el decirles, chicos, sí, o sea, ustedes pueden ser todo lo críticos que quieran, eso está perfecto. Recordemos nada más que uno hace las cosas de manera respetuosa, que tienen que ser, eso siempre es parte de la formación y eso nunca va a acabar, ¿verdad? Pero a mí esa parte me encanta, sinceramente me encanta, y me parece que doña Nela, el abordaje que usted tiene de esto es lindísimo, me parece que de verdad es un tema que la apasiona demasiado, y de verdad le agradezco un montón que haya compartido un ratito con nosotros, porque estoy de acuerdo en todo lo que dijo, Fue fácil. Demasiado bonito, así que de verdad, doña Nela, si en algún otro momento quiere participar con nosotros, las puertas quedan abiertas. Le agradezco 1.000.000 que haya estado este ratito con nosotros, ¿verdad? Que haya sacado su tiempo para estar con nosotros, y le mandamos un súper fuerte abrazo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Virginia, también el placer es mío, y ahí nos podemos ver en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación y por este espacio poder compartir con todos ustedes. Bueno, estamos para servirle, doña Nela. Hasta luego. Hasta luego.